bienvenida a este nuevo encuentro digital, este nuevo meetup que GoHub y las provincias están organizando en los últimos meses varios de forma virtual. En el día de hoy, donde el objetivo es que ustedes desde casa escuchen a profesionales de primer nivel, como los que les voy a presentar, que han implementado en sus organizaciones muchos cambios. Hoy vamos a conocer experiencias y las vamos a compartir en base a esos dos temas que yo les medio anunciaba, la sostenibilidad y la tecnología, el nuevo reto. Este es el eslogan o el lema, el título de este encuentro digital. Antes de presentarles a nuestros invitados, también me van a permitir que les recuerde que GoHub, que es el organizador principal de este webinar, es el hub Deep Tech de Global Omnium para startups con soluciones disruptivas aplicables al agua, a la industria 4.0 y a las Smart Cities. El propósito de GoHub es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Para conseguirlo, invierte en las mejores startups de inteligencia artificial, hoy conocerán alguna de ellas, en el Internet de las cosas, en el Big Data, en la robótica, en la ciberseguridad, en el 5G y en la realidad aumentada. Temas que han sido capitales en estos encuentros digitales que desde que llegó la alarma sanitaria se han venido realizando a través de esta plataforma Zoom. Con esta serie de encuentros digitales el objetivo no es otro que aportar valor ante los próximos meses, ante los próximos años y ver, bueno, pues qué horizonte tenemos hoy y qué horizonte tendremos el día de mañana por delante. Por su parte, el periódico Las Provincias, al que yo represento hoy aquí, acompaña en esta aventura informativa GoHub para poder llegar con este mensaje al mayor número de personas. Las Provincias recogerá todo lo que digan hoy nuestros invitados y hará una cobertura informativa también, tanto en el papel como en la página web. Además, está emitiendo también en directo este Zoom. Voy a presentarles ya, sin más dilación, a nuestros participantes. En primer lugar, a Juan Peña, de Orbital EOS, conocidos como los detectives del mar. Disponen de una plataforma que con un algoritmo propio de inteligencia artificial y las imágenes de satélites ópticos y radares de la ESA y también de la NASA, detectan la contaminación marina en todo el mundo. Recientemente la Agencia Espacial Europea los ha elegido entre las mejores startups de tecnología espacial del mundo. La compañía de GoHub, ganadora de la Startup Competition por su proyecto innovador para detectar contaminación marina, incendios forestales y movimientos de línea de costa. Es un placer tener a Juan. Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Ángel. La verdad es que un placer estar aquí con este panel de expertos y hablar sobre sostenibilidad, ¿no? Es un tema que la verdad es que nos apasiona. Enhorabuena por este último gran reconocimiento. Me gustaría conocer exactamente, yo lo he contado en dos líneas, pero ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es realmente vuestra misión? Sí, pues si quieres te lo cuento un poco a modo de historia, ¿no? Que es como se dice que este tipo de cosas resulta interesante. Nuestra compañía nace anecdóticamente sobre un avión, ¿no? Contamos un poco la historia de que la historia de la compañía empezó a 4.000 pies sobre el mar porque los fundadores trabajábamos en un avión de salvamento marítimo y estuvimos haciendo esa labor durante 12 años, una labor preciosa en la que usábamos el avión como una plataforma para detectar contaminación en el mar, ¿no? El avión llevaba sensores a bordo y nuestra labor era pues patrullar las aguas marinas españolas y detectar esos eventos de contaminación, que a veces son pequeñas fugas de instalaciones en tierra o instalaciones petrolíferas y en otros casos, desafortunadamente, son vertidos ilegales, ¿no? que generan los propios barcos. Y bueno, un buen día pues se nos ocurrió que el reto era a escala geográfica tan grande que ni siquiera con un avión podíamos solucionarlo, ¿no? Y cogimos un poquito la ola que llegó de la democratización del espacio y el acceso a los datos de los satélites. Y a día de hoy lo que hacemos es utilizar satélites. En algún modo volamos más alto y eso nos permite pues monitorizar mucho más y mucho más rápido. Es un poco el resumen. Magnífico. Hablaremos contigo de sostenibilidad y más cosas, pero permíteme que presente al resto de nuestros invitados. Está con nosotros también Agustín Ramírez, fundador y CEO de Aganova, especialistas en detección temprana de fugas en redes de distribución y en el transporte de agua, con su famoso sistema Nautilus. Agustín, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Ángel, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes compartiendo un poco nuestra visión y experiencia. Cuéntanos un poquito, como ha hecho Juan, en qué consiste vuestro proyecto para que lo podamos entender.
Voy a copiarle un poco el formato historia, ¿no? Nosotros... El storytelling es maravilloso. Es magnífico para estas cosas, ¿no? Bueno, nosotros nos dimos cuenta que había un nicho tecnológico para la detección de fugas en tubería de gran diámetro, porque la tecnología que se empleaba era tecnología desde el exterior, es decir, lo hacían desde el exterior de la tubería, y decidimos que si desde el sonido que captamos de las fugas de agua era incapaz de viajar al exterior por la tipología de la tubería, fuimos capaces de introducir nuestro sistema Nautilus, de ahí el nombre, un poquito de submarino. Y bueno, y la verdad es que de dentro de la tubería es mucho más eficaz, más rentable, y tenemos mucha más capacidad de obtener información, y esa información, esos datos, poder tratarlos también con inteligencia artificial y con todas las tecnologías que hay actualmente para dar más valor a nuestros clientes, en función, sobre todo enfocado a la detección de fugas de agua y al análisis estructural de la tubería, es decir, a ver cuánto tiempo va a durar más la tubería en un buen estado. Se puede llamar, podemos decir que somos también los que hacemos la ITV, ¿no?, a las tuberías de gran diámetro, ¿no? Pues también pone también pequeño... Creo que eso nos posiciona muy bien también como claim, para entender la idea. Muchas gracias y bienvenido, Agustín. Está también con nosotros Sergio Ferrer, de la empresa Linkener. Desarrollan soluciones tecnológicas de eficiencia energética para las empresas. Ellos son un B2B. Sus clientes son las ingenierías, las comercializadoras eléctricas, los asesores energéticos. Con Linkener, el tejido empresarial de España y Europa consigue ser más competitivo porque ahorran costes energéticos. Sergio, bienvenido. Cuéntanos cómo se hace eso. Buenas tardes. Pues bueno, primero de todo, para poder mejorar la eficiencia energética, como siempre decimos, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces siempre empezamos por la medida. Nosotros somos una empresa que empezamos en 2011. Empezamos también como una ingeniería, desarrollando soluciones dirigidas a empresas, a pymes, a industrias, porque vimos que al final lo que era el coste energético, el coste eléctrico, ¿no?, dentro de las empresas cada vez suponía una partida mayor. Hay empresas en las cuales el coste energético puede llegar a suponer el 50%, ¿no?, de sus costes de empresa. Entonces nosotros empezamos con ingeniería dándoles soluciones, pero pronto nos dimos cuenta de que lo que necesitábamos como ingeniería era medir el consumo eléctrico de todos nuestros clientes. Así que desarrollamos una plataforma en la que de una forma sencilla podíamos disponer de los datos de consumo de todos los clientes industriales y además darles un servicio a nivel de negocio recurrente que no supusiera una inversión para ellos y que a través de una plataforma web pudiera estar avisándoles de todas aquellas cosas que ocurrían ahí dentro que les producían ineficiencias o bien gastos innecesarios o bien penalizaciones. Estas soluciones al final las estandarizamos como soluciones tecnológicas que empezamos a distribuir a través de otras ingenierías, a través de otras asesorías y expertos energéticos. Y al final nos convertimos en una empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas justamente para ayudar a otras ingenierías y otras consultorías a reducir los costes energéticos de sus clientes. Ahora incluso nos posicionamos ya no solo en la medida, sino también en la actuación e incluso en proyectos como, por ejemplo, instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo, ya que volvemos a lo mismo. O sea, si yo quiero hacer un buen dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, lo primero que necesito saber es el perfil de consumo de ese cliente, ya que de lo contrario no voy a recuperar esa inversión. Entonces, en todo ese proceso, ¿no?, desde la medición hasta la actuación y la proyección de esas instalaciones, acompañamos a las ingenierías y a otros consultores energéticos para dar esas soluciones tecnológicas a los clientes, empresas, industrias, incluso ayuntamientos. Muy interesante. Bienvenido, Sergio. Vamos a hablar de sostenibilidad, como ven, también muy asociada a la tecnología. Está con nosotros también María Llorens, que es responsable de Marketing y Comunicación de Aimplas, en el Instituto Tecnológico del Plástico, un centro tecnológico con más de 30 años de experiencia en este sector del plástico, donde van aportando soluciones para las empresas en toda la cadena de valor desde hace mucho tiempo. El plástico, ese elemento tan satirizado en los últimos años cuando estamos hablando de sostenibilidad y medio ambiente. María, cuéntanos, bienvenida. ¿Qué trabajo lleváis a cabo en el instituto? Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias a las provincias, también a Global Warming por haber hecho posible este evento. Desde Aimplas nos dedicamos fundamentalmente a la I+D+I. Nuestra misión es aportar valor a las empresas para que puedan generar riqueza, para que puedan generar empleo y también mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar la sostenibilidad medioambiental. Como bien has apuntado ya, comentabas que el plástico está siendo muy de
dejado a nivel medioambiental. Pensamos que también es porque la gente toma la parte por el todo, se está reduciendo la aportación del plástico o se considera que el plástico puede perjudicar al medio ambiente porque se relaciona con el tema de basuras marinas, pero no se está poniendo en valor todo lo que aporta el plástico en cuanto a combatir el cambio climático. Con el plástico, por ejemplo, pues aislamos muchísimo todo lo que es vehículos. En un coche, más de 2.000 piezas son de plástico y eso supone una reducción enorme de combustible y de emisiones de CO2. Igual que sucede en la aeronáutica, donde un 50% de un avión está hecho de plástico y eso supone una reducción del 30% de las emisiones. Con todo, también hay que tener esa visión de lo que el plástico nos está aportando en nuestro día a día, en la calidad como personas, porque tenemos que tener en cuenta que sin plástico estaríamos viviendo como hace 100 años. Haríamos un retroceso enorme en la humanidad, viviríamos como nuestros antepasados. En cualquier cosa que nos rodea, en cualquier ámbito, vemos presente al plástico y nos facilita muchísimo la vida. Creo que nos tienes que contar muchas cosas sobre sostenibilidad también, sobre eficiencia energética, esa economía circular de la que hablaremos a continuación también. Bienvenida, María. Y finalmente, y no menos importante, Pepe Sierra, de Global Omnium, coordinador de la Agenda 2030 y de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en la compañía. Bienvenido, Pepe. Hola, Cuéntanos un poco cuál es tu misión dentro de Global Omnium. Pues mira, Global Omnium es una empresa que estaba, sin darse cuenta, prácticamente inmersa completamente en lo que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que ocurre es que, digamos, no había dado ese paso de integrarlo. Como muchas otras empresas, pues simplemente se dedica a hacer cosas a veces muy llamativas, por ejemplo, el GoHub, ¿verdad? Pero no le daba esa dimensión, ese marco que representan los ODS. Yo lo único que estoy haciendo es diseccionar un poco toda la actividad de la empresa, que te aseguro que es mucha, variadísima y además con una capacidad de innovación brutal como estamos viendo a través del GoHub y de algunas iniciativas que estos días están en manos de la prensa, y un poco pues poner ese marco que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ver dónde podemos incidir y dónde nuestra contribución puede ser mayor al logro de esos objetivos, que son, como todo el mundo sabe, pues los de la Agenda 2030, están marcados por Naciones Unidas y nos conducen hacia, entendemos, un mundo más sostenible y un mundo también más justo, el famoso para que nadie se quede atrás. Hablamos de una dimensión de sostenibilidad económica, una sostenibilidad medioambiental y una sostenibilidad también social. Y eso es lo que estoy intentando, pues, entre comillas, con gran éxito, no mío, sino porque no sé, hablaremos a lo largo de la charla, pero yo diría que el terreno es terreno abonado, ¿no? Y hay muchas iniciativas y incluso hoy me acompañan personas pues, que a lo mejor no hubieran encontrado un camino como el que les ha ofrecido la colaboración, la participación, las sinergias que se crean dentro de Global Omnium, que por cierto forman parte del objetivo 17, ¿no? La importancia de las alianzas para lograr los objetivos. El debate que abrimos ya y al que les voy a invitar a todos ustedes, también los que están asistiendo como espectadores, va a estar dividido en 5 bloques. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de emprendimiento verde. Habrá un bloque para hablar de los ODS y también de la Agenda 2030, un bloque sobre economía circular y también sobre la eficiencia energética. Tienen la opción de poder participar en este debate. Las bondades que nos permite estos encuentros digitales, sobre todo, es la interactividad. Así que si en cualquier momento del debate ustedes consideran que tienen que hacer una pregunta mejor que la mía, que probablemente sea en la mayoría de las ocasiones, siéntanse libres para hacerlo. Tienen debajo un
una pestañita en Zoom, la habrán usado más de una vez, preguntas y respuestas. Ustedes nos mandan ahí la pregunta, yo la leo y seguro que la introduzco en el debate. Si puede tener lugar con alguno de los bloques que temáticamente vamos a ir repasando, mejor que mejor. Si no, jugará un papel fundamental mi memoria. Vamos a empezar hablando de sostenibilidad, si les parece, porque cuando se ha comentado este asunto, no sé si se han percatado ustedes, pero el concepto tecnológico estaba encima de la mesa. De tal manera que pregunto abierta y a ver quién se anima a arrancar. ¿Las nuevas tecnologías son la clave para ayudar a las empresas a ser sostenibles, a ser competitivas, a ser eficientes? Bueno, si me lo permites... Adelante, Sergio. Sí, o sea, totalmente. De hecho, es necesario, ¿no? Nosotros siempre lo decimos de que al final una empresa que no controla sus gastos, en este caso energéticos, por ejemplo, es una empresa que no es competitiva. O sea, al final la sostenibilidad como tal es hacer un mejor uso de los recursos, ¿no? Y no comprometer a generaciones futuras, pero también si lo vemos a nivel de negocio, una empresa que no es sostenible es una empresa que está malgastando, que está derrochando, en este caso la energía, que encima tiene un impacto ambiental. Entonces, al final, las empresas lo que tienen que hacer por su propio negocio también es pensar en la sostenibilidad a nivel de medio ambiente y a nivel, por supuesto, económico. Porque al final una empresa que no es sostenible es una empresa que está derrochando económicamente y que, por tanto, tiene que transmitir luego ese coste al precio del producto. Entonces, por supuesto, al final las tecnologías van a ayudar a las empresas a ser más sostenibles y, al final, a ser más competitivas, más eficientes energéticamente. Juan, por ejemplo. Pues completamente de acuerdo en lo que comenta Sergio, ¿no? Al final pensamos que la tecnología es un facilitador, ¿no? Es un facilitador para que hagamos las cosas de manera más eficiente, reduciendo gastos, pero reduciendo también residuos, ¿no? Y si puede ser también incidiendo en esa sostenibilidad social que comentaba Pepe, ¿no? Que a mí me parece tremendamente importante también, que a veces es la gran olvidada, ¿no? Yo creo que la tecnología al final es una herramienta y si la sabemos usar de una manera responsable, pues efectivamente ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo a las empresas, puede ayudar muchísimo. Nos enfrentamos los emprendedores, seguro que Sergio ha tenido este problema igual que nosotros, un poco al miedo a la novedad, ¿no? Al miedo a lo nuevo, a las tecnologías nuevas. En el momento en que demuestras un poco los resultados que puede dar la tecnología, eliminas ese tipo de barreras, ¿no? O intentamos conseguir eliminar ese tipo de barreras. Al final se trata de ayudar a las empresas a optimizar sus procesos, a ser más sostenibles medioambientalmente y a ser más responsables. Yo creo que es un tema de corresponsabilidad de todos, ¿no? Desde mi punto de vista, la sostenibilidad es algo que no paramos ya. Es decir, es algo que ha permeado tanto en la sociedad que es un tsunami que te puedes poner delante, ¿no? Pues es que, no, quiero decir, las nuevas generaciones, ¿no? Bromeábamos ayer con esto. El año pasado en un congreso, pues un chaval de 14 años nos decía que el futuro que se juega ahora, con las decisiones de ahora, es el suyo, no el nuestro, ¿no? Desde ese punto de vista, esas personas van a ser los próximos directores generales de GoHub, los próximos periodistas, los próximos emprendedores, los próximos presidentes del gobierno, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que la tecnología es un facilitador y debemos acompañarla de responsabilidad por parte de todos. Pepe, me había parecido que querías decir, entiendo que innegociable, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad ya es una cosa poco negociable, ¿no? Sí, de todas maneras que yo creo que casi más que a veces los titulares en este mundillo se los lleva la tecnología, se los lleva los inventos, entre comillas, pero yo diría que casi más importante que eso es la actitud, ¿no? La capacidad que tienen determinadas empresas e individuos para ir un poco más allá y ponerse en modo disruptivo, esa palabra tan de moda. Claro, resulta que si estamos considerando que el deterioro del planeta sigue un proceso exponencial, que algunas de las peores noticias que nos podemos encontrar van también en ese sentido exponencial, tú lo que necesitas es ofrecer una solución absolutamente disruptiva. Ya no se trata de que mejoremos un 2%, es importante, es esencial, el número de familias que tienen acceso al agua o que tienen acceso a la vivienda. Es que
entre otras cosas, por el tema del COVID. Hoy se está hablando de ello en Naciones Unidas, por cierto. Hay un montón de gente que va a perder eso que ha costado tantísimos años alcanzar, lo va a perder. Por lo tanto, cuando estemos hablando de ODS, cuando estamos hablando de sostenibilidad, ya digo que a veces es la tecnología, por supuesto, y luego podemos profundizar en cosas que ha dicho Sergio, en cosas de las que hace Orbital Leos, pero es importantísimo, yo pienso, esa actitud un poco transgresora de encontrar y esa actitud en las empresas y en los individuos de optar por soluciones que te van a permitir una mejora exponencial, no incremental. Y el caso, si acaso te comento el caso de Juan, creo que además un día lo comentamos, ¿no? Pues tú imagínate que un país como Senegal, un país como, no sé, africano, asiático, no de los más desarrollados, pues decide que, bueno, porque vive del mar, que de sus pescadores están obteniendo alimentos todos los días y que necesita participar en todo este proyecto de la Agenda 2030 con un compromiso con la vida submarina. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues Juan, o la idea, por ejemplo, de Orbital Leos, lo que ha conseguido es que un país que no tiene recursos puede adquirir un compromiso firme con la protección de la vida submarina, con la protección de sus océanos, y una idea tan disruptiva, tan revolucionaria como ha sido la de incorporar la visión satélite y todo lo que ha desarrollado Orbital Leos, pues permite que esos países en desarrollo que no podrían acceder es decir, Senegal no puede permitirse el lujo de tener un avión volando las 24 horas y una patrullera o 2 patrulleras para controlar sus aguas territoriales, pero ahí va Orbital Leos, que por un precio y sin renunciar digamos a lo que es el beneficio empresarial, ofrece la posibilidad de que sí que se pueda adquirir ese compromiso, si se pueda avanzar en un objetivo concreto como puede ser este de 14 de proteger la vida submarina, que insisto, está bien proteger los recursos pesqueros y alimenticios de un montón de personas. Agustín, María, el debate sobre la relación tecnología y sostenibilidad, ¿vuestra opinión? Yo, en mi caso, por ejemplo, obviamente la tecnología creo que para dar un plus siempre es buena, ¿no? Pero al final yo soy de la opinión que todas las acciones cuentan, por pequeñas que sean. Es decir, que al final no se trata de tecnología, se trata de hacer poquitas cosas muchas veces, ¿no? Y al final también esto se traduce en un compromiso medioambiental. Soy de la opinión que siempre se puede mejorar la manera de hacer las cosas, ¿no? Y hacerlas de una forma más eficiente, o a través de acciones, a través de procesos, a través de la innovación, que no tiene por qué ser todo tecnología, pero obviamente la tecnología siempre va a dar ese plus donde ya todo si ese camino no ha sido capaz de lograr un mayor éxito en esa sostenibilidad, la tecnología obviamente va a ayudar. María. En nuestro caso, pues somos un centro tecnológico, entonces nos dedicamos a aportar soluciones en investigación. Nosotros entendemos la sostenibilidad desde 3 pilares: sostenibilidad económica, pero también sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social. En ese sentido, tenemos un dato que hemos sacado este año en un estudio de SROI que me parece muy significativo traerlo aquí para que veamos la rentabilidad, no entendida solo a nivel económico, sino también a nivel social. De ese estudio hemos extraído que de cada euro que se ha invertido en actividades de EMPLAS, nosotros hemos reportado 7,2 euros a la sociedad por ese crecimiento que decíais exponencial que aporta la tecnología. Entonces, clave la I+D+I, clave el ODS 9 en el camino a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. María, me pones en la línea de la siguiente cuestión. Obviamente este encuentro digital va a tener muchos espectadores que están emprendiendo, que están relacionados con el mundo de la economía, con el mundo de la empresa. Y la siguiente cuestión es obvia. ¿Es rentable la sostenibilidad? Extiendo la pregunta a los 5. ¿Se puede hablar de rentabilidad sostenible? Sí, a ver, yo por cambiar de tercio y no hablar de energía, hablar de otros conceptos, al final a lo mejor no es tanto hablar de la rentabilidad, sino qué coste tiene no ser sostenible, que muchas veces
por no ponerle precio a, pues por ejemplo, a un vertido ilegal o a una contaminación, luego se tiene un coste realmente que nos está contabilizando, que a lo mejor no lo paga esa empresa, pero lo paga la sociedad de alguna otra forma, ¿no? Entonces, esto lo traía una noticia de Global Union en LinkedIn, vi, pues, ¿no? Cómo España ya lleva pagados casi más de 30 millones de euros en multas por vertidos de aguas fecales al mar, ¿no? Directamente sin tratar. Y de cómo Greenpeace denunciaba, ¿no? que aún se siguen haciendo vertidos ilegales. ¿Y todo por qué? Por no poner una depuradora. Cuando existe la tecnología, ¿no? Estamos hablando de una tecnología que no es que esté, que está al alcance, ¿no? de los municipios o de cualquier empresa de poder hacerlo. Entonces, a veces por ese ahorro económico de no hacer una inversión, acabas pagando más. Entonces, por supuesto que es rentable. Simplemente falta, ¿no? que eso que hablaba antes de Juan, de que cada vez es más permeable dentro de la gente el tema de la sostenibilidad, es como una obligación. Al final es que también pase a la conciencia de las personas. O sea, estamos hablando de que por no hacerlo, realmente estás generando un perjuicio de que una playa, como por ejemplo el año pasado, varias playas de la Comunidad Valenciana se cerrarán por tema de coli, ¿no? Entonces, eso genera un perjuicio económico de negocios cerrados, de bares que no pueden abrir o zonas de turismo que no pueden, digamos, obtener un ingreso debido a esa problemática. Yo creo que no se puede ver la sostenibilidad como un extra, como un añadido, como un plus, sino es algo intrínseco tiene que ser intrínseco a la estrategia de la empresa. De hecho, las empresas que no apliquen criterios SG, los criterios medioambientales, sociales y una gobernanza con un buen gobierno de su empresa, pues probablemente no serán viables, no tendrán continuidad. En ese sentido también estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan, de que cada vez los consumidores están más concienciados y sobre todo la gente más joven, la generación Z, viene empujando muy fuerte en ese sentido. También leía un estudio el otro día en el que decía que un 60% de los consumidores estaría dispuesto a cambiar de marca si viera que la suya, la habitual, el producto que compra, la marca que suele utilizar, pues no sigue criterios sostenibles. Yo creo que esa tendencia va a ir a más. ¿El resto? Bueno, en nuestro sector yo creo que es sumamente rentable, ya que nuestro objetivo principal es ayudar tanto a particulares como a empresas a reducir la fuga, los volúmenes de agua perdida por fuga en las tuberías. En un estudio que ha realizado el Banco Mundial, dice que 1/3 del agua que pasa por las tuberías en el mundo se pierde antes de que llegue a los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, ya no es solamente el impacto medioambiental, sino que además estas pérdidas tienen un impacto económico de más de 14 billones de dólares, ¿no? Entonces, al año, ¿no? Entonces, no es un derroche solo ambiental, sino también económico. Y obviamente, lograr esta reducción pues ayuda a la sostenibilidad, no solamente de mejorar la capacidad de los recursos hídricos, sino también, obviamente, de la parte económica, ¿no? Sí, si me permite. Adelante, Pepe. Claro. Sí, yo quería apuntar que en relación a tu pregunta, que es posible perfectamente utilizar los ODS para descubrir nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades comerciales, al mismo tiempo que mejoras la vida de las personas, eres más respetuoso con el medio ambiente y además se gana dinero. Es que, de hecho, también un poco en la línea de lo que apuntaban antes, es que si no lo haces así, estás fuera del mercado, pero vamos, con una rapidez tremenda. Los ODS pues es verdad que son un conjunto de objetivos y de metas muy, muy ambiciosos y que plantean retos económicos, sociales, ambientales muy grandes. Pero hay por ahí estudios que hablan de que si se lograran los objetivos tal como estaba establecido de la Agenda 2030, se alcanzaran en el plazo, en el 2030, estaríamos creando un enorme mercado de oportunidades. Hay además evaluaciones que hablan de billones, trillones de dólares de movimiento económico, habla de miles de puestos de trabajo en la medida en que esos ODS se van cumpliendo o se van avanzando en su realización. Yo creo que la verdad es que a veces es la parte más difícil de convencer a las empresas, de decir, oye, que no, que si estás en esto, que no vamos a estar aquí pues como una moda, ¿no? Y nos vamos a poner todos el circulito con los 17, la noria, con los 17 ODS, que no, que de verdad si tú eres capaz de alinear
de pensar qué ODS son para ti prioritarios, en qué dirección tienes que trabajar para lograr ese ODS y sus metas. Estás creando probablemente el germen de un buen negocio y, digamos, dándole valor a tu compañía y dándole valor a lo que haces. Y creando además, insisto, nuevos mercados, nuevos modelos de negocio. Cuesta a veces de que, no es mi caso, pero cuesta a veces de que el empresario lo vea así, pero yo creo que es importantísimo y que hay grandes evidencias de que realmente es así y es la dirección en la que hay que trabajar. Como sabéis, a los periodistas nos gusta mucho eso de comparar. Bueno, digo periodistas, diría en general a todos en la sociedad nos gusta mucho compararnos. A mí me gustaría saber qué nivel de emprendimiento verde, por decirlo de alguna manera, si todo lo que estáis diciendo lo podríamos enclavar en esas dos etiquetas, tenemos en comparación con otros países. Y lo enlazo con una pregunta que nos manda Natalia Olmo, a la que saludo desde aquí. ¿Qué tal, Natalia? Nos pregunta si estamos realmente muy por detrás con respecto a otros países en esta relación de emprender con un core de las empresas muy sostenible. ¿Cuál es vuestra experiencia, vuestra valoración? Pues si me permites, Ángel, Claro. yo valoraría que estamos bastante arriba desde mi punto de vista. De hecho, bueno, yo soy emprendedor azul más que emprendedor verde, ¿no? Porque nuestra parte, digamos, es cuidar un poquito del océano. Como sabéis, aproximadamente el océano cubre como 2,5 veces la superficie cubierta por los continentes, ¿no? Hasta ahora ha sido un poquito el olvidado. Esta década sí que es la década de los océanos, de la ONU, y pensamos que va a ser súper interesante para todas las empresas que trabajan en este sector, ¿no? Mi opinión es muy optimista. Pienso que hay grandes emprendedores en España y aparte pienso que, como comentábamos antes, la gente lo lleva en el ADN. Es algo que ya, digamos, ha permeado tanto en la sociedad que lo llevamos en el ADN. Ya no tenemos que hablar de si incorporo esto en mi estrategia empresarial, ya viene, digamos, desde el principio, ¿no? Y lo veo en muchos compañeros, en muchas startups que emprenden, y puede ser que su objetivo inicial no sea la sostenibilidad, pero sí hay una parte súper importante en su estrategia interna y en la estrategia que ofrecen a las empresas de sostenibilidad. Muy interesante. Bueno, yo Sergio. desde lo que es lo que nos vamos encontrando nosotros, ¿vale? Sí que es cierto que en España es curioso, tenemos un desarrollo tecnológico muy potente en cuanto a tema de eficiencia energética, en cuanto a tema de sostenibilidad, en cuanto a soluciones que van en esta línea. De hecho, en particular, incluso en la Comunidad Valenciana es brutal, ¿no? La parte tecnológica, la parte de desarrollo tecnológico es increíble, pero sí que es cierto que sigue habiendo ciertos sectores de la sociedad que el tema por ejemplo, del cambio climático lo ven como una paranoia, ¿no? Como algo que se han inventado, que no es real. Es verdad, hay gente que yo he llegado a leer, por ejemplo, en redes como LinkedIn, que te contestan yo solo veo lo que creo. O sea, yo solo me creo lo que veo, perdón. Que dices, hombre, si te tienes que esperar a que suceda, tienes un problema. Porque no tienes... porque si sucede ya, no puedes solucionarlo. Entonces... Incluso nosotros nos hemos encontrado casos de empresas que les ofrecemos el tema de la eficiencia energética o de ahorro de costes y que hemos encontrado cierta resistencia porque asocian, como hay gente que aún piensa así, de que el ahorro es el principio de la miseria. Y dices, hombre, no, sí, es al revés. El tema del ahorro es un tema de gestión de costes, es un tema de ser más eficiente, ¿no? Entonces, nosotros sí que es verdad que, por otra parte, estamos contentos porque sí que hay un movimiento que vemos que la sociedad está cambiando. Incluso tenemos casos en industrias en donde se ha conseguido un ahorro energético de un 15% o mayor y justamente porque están a favor de conseguir estas soluciones y justamente porque, pues en este caso en España, tenemos muchas soluciones tecnológicas con las que podemos contar de diferentes empresas, de diferentes expertos y por lo tanto esa concienciación social que cada vez es mayor ayuda también a que vaya viendo o vaya virando, ¿no? Ese pensamiento hacia un mayor entendimiento y que vean que al final el tema de la sostenibilidad es un tema que realmente se requiere o es necesario si queremos ir adelante creciendo, pues no solo como país o como sociedad, sino también a nivel tecnológico. Por los datos que tenemos en nuestro observatorio a nivel de emprendimiento, no estamos tan bien como otros países líderes en Europa, como son Suecia, Dinamarca o
Alemania, pero sí que es verdad que en España pues, ha habido un crecimiento significativo en los últimos años, en línea con lo que estáis comentando, también con lo que comenta Sergio de la potencia que tiene la Comunidad Valenciana, porque siempre se ha puesto más el foco en Madrid, en Barcelona, como las ciudades top en emprendimiento, pero bueno, ahí ha cogido mucho impulso tanto Valencia como otras ciudades, como puede ser Bilbao o Málaga, pero Valencia está aportando mucho en ese sentido. Agustín o Pepe. Bueno, nosotros la experiencia que tenemos es que trabajamos ya en 27 países y la verdad que en España, antes de conocer mejor lo que hay fuera, pues creíamos, a nivel personal, creía que estaba mucho menos concienciado con este tema, ¿no? Pero cuando ves que muchos países de Latinoamérica, incluso países que tenemos como referencia como Estados Unidos y demás, vemos que están muy por detrás nuestra a muchos niveles, ¿no? A niveles de infraestructura, a niveles medioambiental y bueno, y en nuestro caso es verdad que España está en Europa, está más o menos en la media de los países que pierden más agua, pero en torno a un 17% del agua que se conduce por las redes, pero te va a otros países y superan el 50% de ese agua. Entonces, el resumen un poco es este, ¿no? Una vez que conoces la realidad un poco mejor de la que hay fuera, no la que te venden, te das cuenta de que en España somos muy potentes a muchos niveles. A nivel de emprendimiento, como están diciendo Juan, Sergio y María, ¿no? Que aquí, tanto en Valencia como aquí en Andalucía, en Málaga también está apostando mucho por el emprendimiento y bueno, y temas de infraestructura. Entonces, somos un país puntero, nos lo tenemos que creer un poco más y tenemos que seguir apostando y tener ese foco, ¿no? Ese camino que estamos recorriendo. Sí, lo bueno que tiene la innovación que realizan las empresas que nos acompañéis esta tarde es que con este tipo de innovación un poco rompedora, un poco, digamos, no solo tecnológica, sino también, como decía antes, un poco de mentalidad, lo que nos permite es acortar plazos muchísimo, es decir, acercarnos a estándares en innovación y en desarrollo que a lo mejor han estado un poco lejos de nosotros, pero en la medida que todo este movimiento que hay ahora mismo en el país y que, bueno, pues en Valencia es verdad que hay un foco importante, en Madrid, bueno, y en Málaga, ¿no? ¿Estáis en Málaga, Agustín? Sí. Pues que sí, tenéis un congreso de ciudades sostenibles, creo recordar, y sí, que pues en la medida en que todo eso está cuajando y está desarrollando, yo creo que nos permite acortar plazos y acercarnos mucho más rápidamente a esas posiciones de cabeza que ahora mismo ocupaban otros países del mundo. Yo creo que eso es también muy importante y relevante. Nos pregunta Rafa Armero, al que saludo también desde aquí, ¿qué necesitaría el entramado empresarial para que se comprometa realmente en serio con esta nueva economía y con la sostenibilidad? Habéis hablado de que falta todavía una conciencia, que eso a la sociedad en general le falta y entiendo que por derivación a la clase política. Pero, ¿qué necesitaría el entramado empresarial concretamente para poderse comprometer en serio, como pregunta Rafa? A ver, en mi opinión, lo que es, bueno, siempre se dice, ¿no? De lo que es el consumidor, el propio, lo que son la sociedad, que al final son los que compran los productos de una forma directa o indirecta, es una gran presión para que se produzcan cambios, pues en este caso a lo mejor con el tema de la sostenibilidad. Eso es importante. Pero también es importante que exista una relación directa, pues a lo mejor en este caso sobre el coste y la sostenibilidad. Hay muchos movimientos, por ejemplo, está la obligación, ¿no?, de las auditorías energéticas cada 4 años para empresas ¿no?, que tienen más de 200 empleados o facturan más de 50 millones. Existen obligaciones para las casas de hacerse un certificado, ¿no?, de eficiencia energética si la vas a alquilar, pero no termina de vincularse. Si hubiera realmente una relación directa, si a ti te dijeran, oye, si tú tienes una casa más eficiente, vas a pagar menos en el IBI, por ejemplo, y si no, pagas más. O en tu factura eléctrica vas a pagar más si eres una empresa ineficiente que si no lo eres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo está relacionado. Si tú eres una empresa que eres poco eficiente a nivel energético, estás generando también un problema de cara a la red eléctrica porque generas, pues al final, consumos que no están previstos, son desvíos, son gastos asociados. Entonces, si de una forma eso se terminara de hilar y que tampoco es tan difícil porque existe la tecnología y las soluciones para ello, de modo que si hubiera una relación directa entre sostenibilidad y coste económico para la empresa o para la persona,
obviamente la cosa cambiaría rapidísimo, ¿no? Esto es lo que hablamos siempre, es lo mismo, ¿no? Una empresa que contamina, si contaminar le cuesta dinero, ya no es tan barato que contamine, pues al final todo está relacionado. Entonces, al final lo que hace falta es que termine de hilarse a nivel legislativo. Hay una presión social, ahora solo falta que a nivel legislativo termine de hilarse para que sea eso realmente una cosa que se pueda realmente llegar a hacer. Sí, bueno, yo creo que en eso Europa ha dado unos pasos muy destacados, ¿no? Los objetivos de descarbonización vamos a tener que cumplirlos todos los países, todas las empresas, sí o sí. En España está también el tema de la ley de transición energética. Yo creo que ahí sí que se están dando pasos legislativos que van a obligar de algún modo, van a casar ambos extremos y van a obligar a que todo el mundo, voluntariamente o no, o sea, no sé que se quiera suicidar, y hablo en términos económicos, va a tener que entrar ahí porque no va a tener otra opción, porque además es una prioridad para las administraciones. Y bueno, como siempre, el tema legislativo, el tema de crear ese marco pues es fundamental. Lo hemos visto en España, mientras se favoreció y se puso un marco adecuado, hubo un florecimiento por ejemplo, de las energías de la eólica, de la fotovoltaica, unas medidas normativas lograron frenar ese proceso y de nuevo estamos en una fase en la que estamos viviendo un auténtico boom que yo creo que ya es imparable. Efectivamente, cuando eso cale, muchos empresarios que hoy en día son reticentes, como digo, van a entrar sí o sí a este nuevo concepto, aunque a lo mejor en su cabeza nunca llega a entrar, ¿verdad? El concepto de sostenibilidad, pero en su bolsillo va a entrar, seguro. Yo es que no estoy muy de acuerdo en que no haya una conciencia social. Yo creo que sí la hay. También lo ha comentado ahora Sergio, ¿no? La presión social. La Comisión Europea dice que un 93% de los europeos estamos muy preocupados por el cambio climático y los españoles somos los que más preocupados estamos, los que estamos ahí a la cabeza. Y a nivel de empresas, pues también considero que ha habido grandes avances, porque, por ejemplo, respecto de los ODS, respecto a los precedentes, a los objetivos del milenio, pues ha habido un cambio fundamental, es que ahora han entrado las empresas y eso es lo que le da fuerza a los ODS respecto a los anteriores, que se quedaban ya más en manos de la administración. Pero sí, coincido con todos vosotros que la clave está en la legislación y está habiendo muchísimos cambios legislativos en los últimos 2 años a nivel Europa, con el Pacto Verde, por ejemplo, a nivel aquí en España con el anteproyecto de ley de residuos, o la que comentaba también ahora nuestro compañero Pepe, y incluso en la Comunidad Valenciana este año también se ha aprobado la ley del cambio climático, se está trabajando en la ley del cambio climático y la transición ecológica. Yo pienso lo mismo. Yo creo que si tuviésemos la posibilidad de preguntarle a cada uno de los españoles, iría mucho más a un porcentaje del 100% a favor de este tema, ¿no? Entonces, creo que aquí el problema va de coordinación. Creo que todas las entidades tienen que tener un plan común y estar muy coordinados. Nadie puede hacer la guerra por su cuenta, ni mucho menos. Yo creo que en este aspecto tiene que haber un plan marco general y estar coordinado. Esto va también de liderazgo, entonces, y esto va de gestión. Entonces, creo que todos diríamos que sí a un mundo más sostenible, más verde y mucho más eficiente a todos los niveles. Entonces, creo que tiene que haber un liderazgo con una coordinación, una gestión para hacer historia, ¿no? Porque esto es un momento de hacer historia. Por mi parte, poco más que añadir. La verdad es que hay aportaciones súper interesantes. Tanto Pepe como María, coincido mucho en que hay 2 claves. Por un lado, los consumidores, ¿no? Que son un poco los que mandan. Si los consumidores nos piden a las empresas que seamos sostenibles, pues ahí no hay otra, ¿no? Son un poco los que mandan. Y por otro lado, la normativa. No obstante, yo creo que hay que poner también en valor lo que se hace bien, porque siempre, ¿no? Y esto está muy relacionado con cómo percibimos las noticias, ¿no? Solo hay que poner un telediario para ver que solo te cuentan las malas noticias, porque las buenas nos entran por aquí y no salen por aquí, ¿no?
Pero yo creo que hay que poner en valor también en las cosas que se hacen bien. Y yo creo que en ese sentido la industria y los gobiernos hay muchas cosas que se están haciendo bien. Y eso hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en valor también. Es un esfuerzo para todos, es un compromiso a nivel económico, a nivel estructural. Hay empresas que están creando departamentos enteros relacionados con el tema de sostenibilidad. Entonces yo creo que también yo soy muy amigo de aplaudir lo que se hace bien y de apoyar lo que se hace bien más que criticar lo que se hace mal. Yo creo que es muy, muy poderoso el ejemplo como motor del cambio, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que se están haciendo bastantes cosas bien. Obviamente tenemos mucho recorrido por mejorar, pero si echamos la vista atrás, 10 años, pues es increíble la cantidad de cosas que se han hecho ya, ¿no? A nivel de política estratégica en las empresas y en los gobiernos. Entonces, bueno, yo creo que hay que aprender de eso también, ¿no? Hay ejemplos muy, muy, muy interesantes, ¿no? En Europa y en España. Me parece muy interesante tu reflexión. Me vais a permitir en este punto del debate que nos pongamos en julio del 2020. Estamos en plena alarma sanitaria por el tema del COVID y voy a coger el testigo que nos has puesto encima de la mesa, Juan, para darle una versión positiva. Hablar del impacto negativo que ha tenido el COVID-19 y la alarma sanitaria huelga en este entorno, en este aforo. Pero estamos perdiendo una buena oportunidad. Esta alarma sanitaria, este cambio de mentalidad, esta introducción de la tecnología, del teletrabajo, de muchas otras cosas. Incluso hoy, esta semana, está siendo noticia el análisis de las aguas en los barrios de Valencia. Es decir, el COVID puede ser una palanca de cambio para acabar de confirmar que este sector es un sector de futuro, que es un sector empresarialmente para tenerlo muy en cuenta. Yo creo, vamos, si me permite, yo creo que sí. Hoy precisamente, ya les digo, en Naciones Unidas se está celebrando una especie de cónclave que se celebra todos los años y que tiene como misión analizar cómo hemos avanzado en el desarrollo de los ODS y de la Agenda 2030. Lo que ha sido este año, precisamente, además, estamos justo en el Ecuador, ¿no? Desde prácticamente 2015, cuando se ponen en marcha los ODS, hasta 2030, cuando deberíamos alcanzar el objetivo. Entonces, ya antes del COVID, Naciones Unidas había detectado que el ritmo de la implantación de los ODS, el ritmo de los avances en sostenibilidad no era el que habían pensado, y se había decretado una especie se llamaba la década de la acción, como diciendo, señores, a partir de ahora nos quedan 10 años, pónganse ustedes las pilas porque no llegamos. Bueno, en esas llegó el COVID y las cifras que están llegando pues son muy preocupantes. Pero por otro lado, el mensaje que está saliendo por parte de los expertos, representantes de países, de empresas, de instituciones, es que nuestra discusión ahora va en la línea de cómo colocamos la Agenda 2030 en el centro de la recuperación de la crisis del coronavirus. Es decir, no podemos volver al viejo modelo de desarrollo económico. Por poner, si queréis, un ejemplo chusco, en la crisis después de la Primera Guerra Mundial en Europa, después de Crash Busatin en Estados Unidos, la solución fue grandes obras públicas, ¿verdad? Las grandes autopistas que hacía el otro. Quizás no podemos volver a ese modelo. Tenemos que volver a un modelo en el que la innovación, la apuesta innovadora, esta forma de hacer las cosas que se está abriendo paso y que tenemos aquí, insisto, unos representantes destacados, en la que nos dé el camino y sobre todo, y vincular siempre a la sostenibilidad. Así que no hay otro camino, no podemos volver al ladrillo, no podemos volver a simplemente grandes obras públicas. Tenemos que hacer otra cosa, porque si no, no llegamos, y no solo no llegamos, sino que vamos a perder lo poco que habíamos ganado en la última década. Sí. Bueno, yo un poco enlazándolo también, ¿no? con lo que has dicho del COVID. A mí el COVID lo que me ha dejado ver, bueno, ha dejado ver a todo el mundo, ¿no? A veces pensamos que vivimos en nuestra ciudad, ¿no? Y que nuestro campo de acción o de mira es la ciudad en la que vivimos, pero al final ha dado a entender a muchas personas que el planeta, pues al final es un globo en el que vivimos todos, y que algo que ocurre en China llega aquí. O sea, entonces al final, igual que esto pasa con un virus, pasa con todo, con el medio ambiente, con la economía, y pasa con todo. O sea, al final vivimos en un entorno
que aunque es el planeta y es muy grande, pensamos que está muy lejos y nunca va a llegar, al final llega. Y también paradas como el COVID, lo que hablábamos al principio, han servido para reflexionar, para poder a muchos negocios cambiar su modelo de negocio, cambiar muchas cosas. El negocio, al final, en España, la economía, hay mucha economía basada en lo que es el turismo, ¿no? En el servicio. Y cómo con algo como el COVID se ha parado todo de golpe. Los bares cerrados, hoteles cerrados. Y fíjate, algo tan sencillo como eso te hunda una economía. Entonces, al final, hay que mirar más allá porque, pues al final, por ejemplo, en este caso, el ladrillo no se come. Entonces, o empezamos a hacer un modelo en el que lo básico, que es al final todo el mundo necesita agua, comida, por decir una forma, un techo en el que alojarse y bueno, hay de qué respirar, ¿no? Porque si al final lo contaminamos todo, no vamos a poder tener lo básico, que es al final lo que necesitamos para poder vivir. Entonces, sí, me ha hecho esa reflexión, ¿no? de si el COVID nos ha hecho, ¿no? Ver la importancia de las cosas, de la sostenibilidad de todo esto. Por supuesto, o sea, porque al final de cuentas es que a muchos les ha obligado a cambiar, a dar el paso. Yo pienso también que el COVID nos demuestra una cosa, bueno, varias cosas, ¿no? Pero la primera es que todo es posible, incluso lo imposible. Hasta lo imposible que creíamos que nunca iba a pasar, ha pasado desde que estemos confinados 2 meses, desde que muchas cosas que éramos totalmente, diríamos que era imposible, ¿no? Y además nos ha demostrado también una cosa que estábamos comentando antes de la sesión, ¿no? Que el agua viene más limpia de los ríos, que hay más peces, que el aire es más limpio y eso ha sido en 2 meses de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas obligadas. Pero está claro que aquellos que igual con el tema de la parte medioambiental pues era un poco más reacio, que iba a tener poco impacto las acciones, se está demostrando también que está claro que tiene impacto. El cielo de Madrid estaba más limpio y hay muchas cosas que han mejorado en 2 meses haciendo estando confinados, ¿no? Pero bueno, nos ha demostrado que haciendo cosas se pueden cambiar y se cambian, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también eso es muy importante y como dice Sergio también, pues ver que diferenciar mucho lo que es lo importante y prescindible e imprescindible en nuestras vidas. Quitar esa costra que se nos va acumulando en nuestras vidas, en nuestras empresas, que al final no funciona, es barro en la rueda que no nos está ayudando a llegar al objetivo, ¿no? Entonces yo creo que dentro de obviamente el problema que supone el COVID, hay mucho que aprender y además nos lo han puesto en la cara de frente, ¿no? Yo, permitidme ahora que vaya un poco para casa, a veces en ese tema de los ODS lo que hacen las empresas es simplemente ver qué están haciendo ya en su día a día y ver si eso encaja en alguno de los ODS. Y bueno, pues ¿qué estoy haciendo yo? Sí, que estoy financiando un programa que sirve para recuperar el alimoche, por ejemplo, ¿no? Dice, vale, pues ya está, estoy alineado con uno de los ODS. Y yo creo que no es así exactamente. Quiere decir que más bien lo que las empresas tienen que hacer es analizar sus impactos, tanto positivos como negativos, analizar los riesgos que tiene su actividad y con los que se puede encontrar en el futuro y trabajar para evitarlos. Y digo esto por el tema del SARS, del método desarrollado por Global Omnium para la detección anticipada, digamos, del virus en el agua residual. Pues ese logro que nos ha permitido estar ahí los primeros no hubiera sido posible si no hace 2 años, creo que recordar, si no fuera porque hace 2 años alguien dentro de la compañía piensa que están apareciendo nuevos contaminantes emergentes, que están apareciendo nuevos riesgos sanitarios en el agua y se pone a trabajar en la detección de otros elementos, como es el tema de la hepatitis, como es el tema... Y se pone a trabajar sin que haya una normativa legal que le obliga, todavía en ese momento, y todavía no existe. Y sin que haya un problema latente o que se haya hecho público o que haya trascendido. No, simplemente piensa que es un riesgo que puede venir, que puede ocurrir y se anticipa, pone en marcha y dedica unos recursos a la investigación. Bueno, de pronto viene el COVID y esa
actitud que estaba, digamos, ya dentro de la empresa, ese trabajo previo que se había hecho, es el que te permite pasar del virus, o sea, de la hepatitis al COVID-19 y te sitúa en una posición de mercado. Yo creo que ese es un ejemplo muy ilustrativo de cómo las empresas tienen que anticipar esos riesgos, tienen que trabajar en evitar esos impactos y cómo una situación excepcional o como una situación rupturista como la que se ha producido, si estás un poco en esa dirección, si estás un poco trabajando de esa manera, pues te permite entrar en un periodo de crisis una cierta situación de ventaja y con una aportación que yo creo que está siendo, vamos, en fin, no está leyendo a todas horas y en todos los países del mundo, todo el mundo quiere hacer lo que, o va a hacer lo que Global Omnium desarrolló hace meses, un poco anticipándose a la crisis. Y también, obviamente, evidencia las crisis o las grandes crisis como oportunidades. De esta crisis van a salir muy reforzadas algunas farmacéuticas, que eso lo sabemos todos y va a ocurrir, pero también van a salir reforzadas la gente con capacidad de innovación, la gente con capacidad de ofrecer métodos diferentes a los que hemos utilizado hasta ahora. Yo creo que la crisis del COVID marca un punto de inflexión y se vislumbran como dos escenarios. Uno es el que se ha comentado ya, el de la aceleración. Yo lo he escuchado mucho en grandes empresarios, en la cumbre de la COE, también lo decía Juan Roch o el presidente de Iberdrola, de Acciona, que pensamos de esto no tiene que parar, esto se tiene que acelerar. La COVID como palanca de cambio. De hecho, en Europa han surgido unas 9 plataformas en este sentido, el Green Recovery que surgió también desde la Comisión Europea. Y el otro escenario, que esperamos que no ocurra, es que se utilice como excusa de la crisis para alejarse del camino hacia la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que sí que percibo, también por lo que he leído de un estudio de la Asociación Española de Directivos de RSE, es que han cambiado las prioridades en RSE en estos meses y muchos directivos consideran que estos cambios van a ser permanentes, que van a tener continuidad en el tiempo. Cogen fuerza algunos ODS, como pueden ser la educación de calidad, el empleo, la parte de innovación y también cambio climático, pero es como que la parte de medioambiental baja en las prioridades respecto a lo que había hace unos meses. Curioso lo que apuntas, María. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, introduzco un nuevo contenido. ¿Algún comentario más? ¿No? Vale. Introduzco 2 conceptos para ir terminando, porque curiosamente llevamos 1 hora hablando. Pasa el tiempo volando cuando los temas son tan interesantes. Os lo agradezco, está siendo muy, muy divulgativo, muy entretenido. Quisiera introducir el concepto económico de la economía circular, ¿no? De la que venimos hablando y escuchando hace tiempo, pero que posiblemente no ha calado todavía en esa mentalidad común, ¿no? Cuando hablamos de economía circular, ¿de qué lo estamos haciendo? ¿Y cómo podemos contribuir nosotros a esa economía circular? Voy a empezar por María, que posiblemente aquí nos pueda contar alguna cosa más. La economía circular, en estos momentos, lo que está sucediendo es que la población está creciendo muchísimo, entonces necesitamos producir más, de manera residuos, y es un modelo que no es sostenible, que no es viable, entonces se hace necesario cambiar de modelo. Lo que la Comisión Europea ha bautizado como economía circular supone el cambio de un modelo lineal de usar y tirar a un modelo circular. En el lineal, nosotros tenemos la materia prima, producimos, consumimos y tenemos un residuo. Y en el circular tenemos la materia prima y antes de producir se introduce un concepto que es el de ecodiseño. Antes de producir ya sabemos que tenemos que tener en cuenta qué va a pasar con ese producto cuando acabe su ciclo de vida, cómo lo vamos a poder volver a introducir en la cadena de producción. Después producimos, consumimos, tenemos el residuo y a partir de ahí o bien reutilizamos o se hace una gestión del residuo, se recicla y se vuelve a introducir. En el PLAS lo que estamos trabajando es el desarrollo de materiales o a partir de fuentes renovables, materiales biodegradables, también el tema de reciclado, buscar nuevas aplicaciones para material reciclado, mejorar la reciclabilidad de algunos productos con un reciclado químico, mecánico.
También la economía circular incluye el tema de captura de CO2. Capturamos el CO2 y lo utilizamos para desarrollar materiales plásticos. Por ponernos algún ejemplo de algún proyecto que hayamos hecho relacionado con economía circular, algo que sea así cercano en la ciudad de Valencia, pues estamos llevando a cabo un proyecto en el que recogemos los residuos voluminosos, residuos domésticos voluminosos, como pueden ser los colchones, y los reciclamos espuma para volver a producirla. Igual que, por ejemplo, también en una localidad de aquí, la localidad de Llíria, lo que estamos haciendo es con pues, el propio ayuntamiento va por los comercios y va recogiendo tanto el film como el poliespán, lo que conocemos coloquialmente como el corcho blanco, y con ello pues, podemos reciclarlo y así en mobiliario urbano. También hemos hecho para el Ayuntamiento de Valencia una herramienta de compra pública verde y tenemos más de 70 bancos ya en nuestras calles de Valencia hechos con plástico reciclado. Y me gustaría destacar, porque con este proyecto conseguimos el premio ODS del Banco Mundial por el ODS 12 de Producción y Consumo Responsable, un proyecto Bread for PLA que consiste, nosotros hemos desarrollado un envase biodegradable a partir de los recortes de los residuos de la industria de la panadería y de la bollería, por ejemplo, de las cortezas del pan. Y con esas cortezas, como tienen almidón y como tienen azúcares, hemos desarrollado ese envase biodegradable que servirá para envasar los productos de esa misma industria. Entonces, es un concepto completamente circular. No sé si alguno quiere aportar algo con respecto a este término, que también es un término que como sociedad debemos empezar a asumir, ¿no? También en nuestro día a día. Sí, bueno, el gobierno acaba de aprobar un borrador de economía circular y yo creo que efectivamente es que además no nos queda otra. Mientras las materias primas han sido abundantes y baratas, pues se ha producido de una manera, vamos, podemos hablar de deboche, ¿no? Puro deboche. Uno podría adquirir toneladas de, no sé, de caolín o del metal más raro que te puedas imaginar y apenas costaba unos céntimos o unos euros. Y hoy en día, pues eso, aparte de que sea imposible, pues porque en general hay una gran escasez y no hay nada más que ver algunos movimientos mundiales, pues, no sé, con lo que está haciendo China, con África, lo que está haciendo China con Sudamérica, un poco tomando posiciones y buscando esos pocos países que todavía tienen algunos recursos. No tenemos otra que producir con ese concepto de economía circular, pero vamos, marcado aquí en las industrias, o sea, en las empresas del agua, la verdad es que llevamos años un poco en la economía circular, ¿no? Porque ¿de qué se trata lo que hacemos? Pues de coger el agua del medio natural, ponerla a disposición del ciudadano, y una vez que la ha usado, la volvemos a coger y un poco intentando cerrar el círculo de la eficiencia para devolver o al medio natural o devolver para un nuevo uso el mismo agua, nunca es el mismo, ¿verdad?, que cogimos al principio. Luego, en ese proceso, obviamente, hay mucho que hacer para que sea realmente circular. Por medio hay un consumo energético tremendo, hay que bombear el agua, llevarlo de un lado a otro. Pero bueno, es un concepto que no nos es ajeno y que yo creo que va a entrar con mucha fuerza por dos razones. Porque es algo sensato para las empresas, porque además les produce un ahorro brutal de costes en materias primas, y porque no nos queda otra, porque evidentemente pues, si seguimos a este ritmo de degradación del planeta, pues dentro de nada no vamos a tener posibilidad de acceder a materias primas que necesitamos para fabricar muchos componentes. Sí, bueno, yo un poco enlazándolo con todo lo que hemos dicho, la economía circular también es una forma de volver a los orígenes. O sea, por la sociedad en la que vivimos buscamos cosas buenas, bonitas y baratas y rápidas. Es curioso porque no tenemos en cuenta en el camino, ¿no?, todo el proceso de fabricación, el de transporte, el de almacenamiento, ¿no? Y cuando analizas el PIB a nivel nacional y ves que el 10% realmente, solo el 10% es industria, o por ejemplo el 5% de agricultura y el resto son todos servicios, turismo y demás, ves cómo la economía del país realmente está en el aire, ¿sabes? Algo, lo que hablábamos antes, algo como el COVID te la tumba.
Entonces, teniendo en cuenta que no es que nos sobren materias primas a nivel nacional y teniendo en cuenta que al final un servicio, en lugar de vender algo como un producto, venderlo como un servicio, en el cual cuando tú te compras un smartphone, no es algo que tú cada 2 años tiras a la basura y te compras otro, sino se vende como algo que a lo mejor cada año una empresa te lo recoge, digamos, te lo remodela y te lo vuelve a servir, ¿no? Algo en lo cual haya negocios, por ejemplo, como hacemos nosotros en Linkener, en donde nosotros no vendemos los productos de eficiencia energética, sino que lo ofrecemos como un servicio, en donde está incluido el mantenimiento. O sea, nosotros no cogemos, te lo vendemos, lo tiramos y te vendemos otro, sino que ahí directamente lo que consiste que es que yo te ahorre tus costes energéticos, pues déjame hacerlo a mí, que soy el experto, y yo ya me encargaré de que tú siempre tengas el producto actualizado y que siempre esté funcionando, ¿no? Entonces, al final, ¿qué consigues con eso? Generar tú un proceso, una cadena de valor. Ya no solo estás comprando el producto en China y vendiéndolo aquí, sino que puedes fabricarlo aquí, hacer un producto al final hecho con I+D, que está hecho con expertos de aquí a nivel nacional, que se fabrica aquí y que también los repuestos y la fabricación y la reposición de los productos, ¿no? El reciclado de esos productos o reutilización de esos productos, todo se hace aquí y al final genera una cadena de valor que sosteniblemente es mucho mejor porque no te estás trayendo productos a miles de kilómetros de aquí, por lo tanto te ahorras todo el combustible. Estás además dando un valor a lo que es la tecnología a nivel nacional, por tanto todo el proceso de valor que se está aportando al producto y al final consigues dar un mejor servicio también al cliente final. Entonces la economía circular pone en valor muchas cosas, aparte de la sostenibilidad, es todo el proceso. Nosotros tenemos la suerte de poder tangibilizar nuestra colaboración, ¿no?, con la sostenibilidad, porque, bueno, con la sostenibilidad y con el sexto objetivo de desarrollo sostenible, que es garantizar la disponibilidad del agua y la gestión sostenible, ¿no?, y de saneamiento, ¿no? Porque nosotros el año pasado, en el 2019, localizamos casi 11.000 fugas de agua en el mundo, ¿no?, en diferentes tipos de redes. Y gracias a nuestro trabajo podemos recuperar un volumen similar al que consume una ciudad como Málaga en todo el año, ¿no? Entonces, podemos decir orgulloso que, bueno, ponemos nuestro granito de arena, o en este caso nuestra gotita de agua, en que se mantenga ese agua en la economía durante más tiempo. Interesante. Juan. Pues nada, yo quería aportar un caso de ejemplo que creo que es significativo, por ejemplo, el tema del transporte marítimo, ¿no? Que no sé si sabéis que aproximadamente el 90% del comercio mundial se mueve por barco, ¿no? Desgraciadamente, los barcos a día de hoy contaminan un montón. No son circulares. Es un tema de sostenibilidad, de cultura, de conciencia. Afortunadamente en los países europeos no tanto, pero claro, cuando nos estamos trayendo productos de otros países, ¿no?, de la India o de China o de Asia, pues ese barco está cruzando prácticamente todo el planeta de una punta a otra para traer productos a Europa y el que no contamine aquí realmente no resuelve el problema, ¿no? No sé si alguna vez os habréis manchado los pies de alquitrán en la playa cuando erais pequeños. Eso apenas pasa ya. Pero claro, no sé si os habéis preguntado, bueno, ¿y esto de dónde viene, no? Este petróleo que hace aquí en la playa. Está claro que de la playa no es, ¿no? Bueno, pues eso es en lo que en el argot se llama un sentinazo, que es cuando un barco descarga todos sus residuos del motor al mar, ¿no? El análogo sería como si el aceite que genera el coche de el motor de nuestro coche, en vez de pagar la ecotasa que pagamos en el taller para que lo reciclen de manera adecuada, pues lo tiráramos al campo, ¿no? Eso multiplicado, pues no lo sé, pues por 1 millón o algo así, puede ser lo que genera el motor de un barco, que puede ser muy, muy grande, ¿no? En ese sentido, nosotros intentamos aportar un poco la visibilidad del problema, ¿no? Es un poco lo que comentaba Sergio. No puedes mejorar aquello que no puedes medir, ¿no? Nosotros intentamos aportar no puedes cambiar aquello que no puedes ver. Y en ese sentido nos hemos dado cuenta de que hay partes del mundo, incluso en algunas zonas de Europa, en las que los barcos contaminan de manera deliberada muchísimo, ¿no? Y bueno, eso creo que es, desde nuestro punto de vista, una contribución interesante también a la economía circular. Poner un poco de relieve problemas que no existen porque no somos capaces de verlos.
Pues son las 6:10, llevamos 1 hora y 10. Si os parece, vamos a ir cerrando y sí que os pediría que hiciéramos un ejercicio periodístico, bueno, vamos a decir un ejercicio de concisión, a modo de titular me dijerais con qué idea eje, con qué idea base podríamos quedarnos todos aquellos que hemos estado escuchando desde las 5 de la tarde atentamente. Voy a empezar con 2 colegas periodistas para que hagan ellos el ejercicio y así luego vamos cerrando. Pepe o María, cualquiera de los dos, ¿con qué queréis que nos quedemos a modo de titular? María. Bueno, Ya está, sí, ya estoy dentro ahora. Yo acabaría con un concepto y es el de conciencia. Conciencia como interiorización de los retos que tenemos por delante y con ciencia como solución, porque solo con ciencia, con tecnología, podremos abordar con éxito todos los retos que se nos plantean. También destacar la importancia de las alianzas, solo unidos lo conseguiremos, y la necesidad de urgencia, lo que comentaba Pepe, de que estamos en la década de la acción. Sí que me gustaría acabar también con un proverbio chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Sí, yo creo que, digamos, el marco de la Agenda 2030 y actuar presente o enfocar nuestras acciones, incluso las acciones empresariales, en ese concepto de sostenibilidad económica, medioambiental y social, el famoso para que nadie quede atrás, yo creo que es un camino, es el único camino, incluso en una situación de crisis como la que nos encontramos en estos momentos. Y pienso además que va a ser el que va a seguir instituciones, empresas y la sociedad. Agustín, te escuchamos. Bueno, yo, ya que hemos aprendido que todo es posible, incluso lo imposible, no tengamos que esperar a otra pandemia para mejorar el ecosistema, ¿no? Entonces, sabemos que se puede hacer, vamos a intentar hacerlo sin tener que llegar a un confinamiento, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí. Sergio. Yo como desde la parte de eficiencia energética, ¿no?, que es la que me corresponde, dado que después de muchos años de resistencia, ¿no?, por parte legislativa, ¿no?, por ejemplo a la fotovoltaica, en donde no se ha querido, ¿no?, llevar a cabo esa extensión de las renovables y demás, se ha ido bloqueando, y en cambio se ha visto que la aportación de las renovables ha hecho que baje el coste de la energía, ha hecho que se genere mucho negocio en torno a todo ese sector, y al final ha acabado por generar 2 beneficios, el medioambiental y el económico. Creo que, dado que solo planeta solo hay uno y vivimos todos en él, es obligación de todos el aprovechar las tecnologías que encima ya existen para hacer un planeta que al final sea un planeta en el que podamos vivir todos más a gusto, de forma más sostenible, por supuesto, y que además nos genere pues, una economía más sostenible en todos los sentidos. Juan, tienes el honor de cerrar. Bueno, qué responsabilidad. La verdad es que ha sido interesantísimo, yo creo, y pienso que hay bastante consenso un poco en lo que significa la sostenibilidad, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, que es algo que es imparable a día de hoy. Pienso que una de las mejores maneras de fomentar la sostenibilidad es practicarla, es, digamos, ejercer el ejemplo. Creo que es la mejor manera de fomentar la sostenibilidad y creo que, como comentabais antes con el tema del COVID, pues todos nos hemos dado cuenta de que los retos a los que nos enfrentamos son retos a escala planetaria. Desde ese punto de vista es una responsabilidad de todos los habitantes del planeta fomentar y remar en este sentido, ¿no? Bueno, lo ingrato del cronómetro nos priva de seguir el debate, que ha sido muy interesante y que sin lugar a dudas deja claro que hay que seguir hablando de esto, que hay muchas aristas y muchos temas abiertos. María, Pepe, Agustín, Juan, Sergio, de verdad ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias por estos minutos. Interesantísimo. Agradecidísimos desde las provincias y desde GoHub.